Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y me da muchísimo gusto que nos acompañen como cada semana en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como ustedes ya saben, aquí convocamos a especialistas iberoamericanos de distintas disciplinas que nos muestran la complejidad de nuestro entorno y nos ayudan a descubrir las mejores estrategias para adaptarnos y mitigar la mayor crisis de la actualidad. Hablamos, por supuesto, del cambio del clima a nivel global. En esta ocasión conversaremos con Enrique Maurtua. Él es asesor senior de política climática en FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y desde la Argentina nos contará cómo es que se vive la emergencia ambiental en distintas partes del continente americano, con énfasis en América Latina y concretamente Suramérica. Pero antes de empezar este recorrido, los invito a hacer otro viaje para conocer las principales noticias sobre el clima en el mundo. El cambio climático puede empeorar las pandemias, no solo las que afectan directamente al ser humano, sino también las que atacan a otras especies. Es el caso de la nacra, un tipo de mejillón gigante que vive en el mar Mediterráneo y que ha sido apreciado desde la antigüedad. Con un tamaño que puede alcanzar 1.2 metros, las nacras son un atractivo turístico que genera una importante derrama económica en la región. Además, ofrecen el servicio ambiental de filtrar el agua marina, manteniendo con ello la salud de los océanos. Sin embargo, todo esto está en riesgo debido a un parásito que, al menos desde 2016, infecta a las nacras del Mediterráneo, al punto de llevarlas al borde de la extinción. Los científicos piensan que el parásito ha sido transportado en el agua del lastre de las embarcaciones y el cambio climático ha facilitado su dispersión en todas las poblaciones de nacras estudiadas. Desde hace tiempo se sabe que los incendios forestales contribuyen al calentamiento global y viceversa, pero ahora se suma un nuevo problema a esta ecuación. De acuerdo con un reciente estudio publicado en Atmospheric Chemistry and Physics, parte del humo que se produce en los incendios forestales sube hasta la capa de ozono y tiene el potencial de erosionarla, lo cual afectaría seriamente a ese filtro natural que nos protege de la radiación ultravioleta. Aunque todavía no hay una prueba contundente del fenómeno, los autores del estudio encontraron una clara relación entre los abrasadores incendios forestales de los últimos 2 años en Siberia y Australia y un adelgazamiento de la capa de ozono en el Ártico y la Antártida, respectivamente. Según ha reportado la agencia EFE, los bosques de España constituyen una gran oportunidad para mitigar el cambio climático sin sacrificar el desarrollo económico de ese país. La clave está en aprovechar sus recursos de manera sostenible, asegurando la continua reforestación de los ecosistemas. Una alternativa, por ejemplo, es sustituir los materiales derivados del petróleo por aquellos que provienen de la madera. Otra opción es usar desechos como los de las cosechas, los aserraderos y los árboles que se tumban por su mal estado, para producir energía. Esta última práctica ya cubre el 14% de las necesidades de calefacción y agua caliente de todo el país, y además genera unos 15.000 empleos. Una muestra más de que la economía y el cuidado del planeta pueden ser compatibles. Con un área de 42 millones de kilómetros cuadrados que se extienden desde el extremo norte del mundo hasta el extremo sur, América ha sido el llamado continente de los contrastes. ¿De qué manera el cambio climático afecta a esta parte del mundo? El cambio climático impacta de diferentes maneras. Nuestro continente es un continente muy diverso y de una diversidad de regiones, de climas y de territorios muy variada. Esto hace que los diferentes impactos del cambio climático se vean justamente diversificados en nuestra región. Sin embargo, dentro de esa gama de manifestaciones de la crisis climática, el impacto a la productividad agrícola, el acceso al recurso hídrico y la elevación del nivel del mar son comunes en muchos de los países latinoamericanos. Nuestros países son muchos países que dependen de la producción agropecuaria.
Y justamente dependemos mucho de los regímenes de lluvia, de todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua en general. Y vemos que hay lugares, y muestras de esto son justamente los fenómenos del Niño, la Niña, que cada cierto periodo de tiempo impacta en nuestra región. Al respecto, un estudio publicado en abril de 2021 demostró que si bien las alteraciones de precipitación y temperatura han ralentizado la agricultura a nivel global, en América Latina y el Caribe el efecto ha sido mayor al promedio. Esto significa que en un mundo sin cambio climático, nuestra región tendría una productividad agrícola 25.9% más alta. Como consecuencia del cambio climático, esto probablemente lo empecemos a ver con más frecuencia, fenómenos del Niño y de la Niña cada vez más seguidos o cada vez más fuertes. Entonces, en algunos lugares de nuestra región habrá excesos de agua, con muchas inundaciones y los impactos que las inundaciones pueden generar en nuestros cultivos, en nuestras producciones y en nuestras sociedades, poniendo en riesgo la vida de las personas, o por el contrario, periodos de sequía muy grandes que pueden llegar a poner nuevamente en riesgo las producciones de alimentos. Por ejemplo, tan solo en 2015, debido a las inundaciones y crecidas de ríos asociados al fenómeno de El Niño, 170,000 personas de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil tuvieron que desalojar sus hogares. Por otro lado, la evidencia científica indica que mientras que en la segunda mitad del siglo XX las sequías en América del Sur estuvieron separadas por periodos de 16 a 34 años, con el cambio climático ahora se observan una vez cada 5 años. En el caso de Sudamérica en particular, hay un gran porcentaje de la población que vive en zonas costeras, así que la potencial subida del nivel del mar es lo que puede poner en riesgo a millones de personas que en nuestro continente están viviendo actualmente en las costas. En este sentido, los modelos indican que para 2100 podrían desaparecer zonas enteras de la región, como el área de Barranquilla en Colombia, la costa del lago de Maracaibo en Venezuela, Porto Alegre y Río de Janeiro en Brasil, los sitios turísticos de la costa este de Uruguay, así como las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires en la Argentina. Pero los centros urbanos, las actividades humanas y la población en general no son las únicas golpeadas por el cambio climático en Sudamérica. Hay otra víctima más de la que nos habla Enrique Maurtua. Y ni hablar de los riesgos para la biodiversidad. La región sudamericana tiene una riqueza de biodiversidad que es envidiable y lamentablemente con el cambio climático la estamos poniendo en riesgo también. Por sí sola, Sudamérica posee el 40% de la diversidad biológica del mundo. Pese a ello, es también la región con la tasa más alta de pérdida de la biodiversidad, y esto, al igual que el cambio climático, está asociado con otro fenómeno, el de la migración humana. Cuando hablamos de cambio climático y hablamos de estos potenciales efectos que son peligrosos para la sociedad, empezamos a ver que al ponerse en riesgo las actividades productivas, los trabajos y la misma seguridad de las personas, muchas personas se ven obligadas a migrar. Y esto, si bien muchas veces lo hablamos en relación a los países insulares del Pacífico, por ejemplo, el Caribe en nuestro continente no está exento. Las mismas zonas costeras que yo mencionaba, que posiblemente estén bajo el riesgo de la subida del nivel del mar, o sea, son poblaciones que tienen un potencial muy grande de empezar a migrar, y los países grandes de Sudamérica en particular podrían ser receptores de muchas de esas poblaciones que se estarían escapando de esos efectos adversos del cambio climático. Sin ir más lejos, en el Caribe no hace mucho, o sea, en lo que fue Antigua y Barbuda, toda una parte de la isla quedó devastada y forzó migraciones
dentro del país. Esa en el futuro puede ser una nueva fuente de migrantes climáticos. ¿Y cuáles son los países que están cerca? Brasil, Colombia, Venezuela, México. Son los primeros que probablemente sean los receptores de esos países. Ese patrón migratorio ya es una realidad en Centroamérica, pues de acuerdo con testimonios recabados por la Organización de las Naciones Unidas, muchas personas de Honduras y Guatemala tuvieron que salir de sus países rumbo a México en noviembre de 2020 porque lo perdieron todo con el paso de los huracanes Iota y Eta. Enrique Maurtua no descarta que esto suceda pronto en otros países de la región como Argentina, un territorio que enfrenta sus propios retos debido a la crisis ambiental. El agua va a ser el principal problema para nuestra región. Y para un país como Argentina, esto no es menor, porque Argentina depende en una gran medida de sus exportaciones del sector agropecuario. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya Argentina vio en 2018, por ejemplo, cómo se perdió el 1% del PBI por una gran sequía que azotó ese año. Entonces, ¿por qué? Por las exportaciones que no se pudieron hacer. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta muchos aspectos de la economía y eso desde los sectores lo miran con bastante delicadeza, porque justamente lo que se está poniendo en riesgo no es solamente los ecosistemas, la sostenibilidad, van más allá, es también la economía. Es también la economía la principal fuente de ingresos de divisas de Argentina. Y esto es un problema muy grave que realmente tiene que calar más profundo en los sectores. El margen para que Argentina y el resto del mundo actúen en consecuencia es muy reducido y así lo ha indicado la evidencia científica más reciente del panel intergubernamental de cambio climático. Realmente el tiempo se hace cada vez más corto y justamente el reporte del IPCC habla de eso, de que podríamos alcanzar esos niveles umbrales de temperatura de los que venimos hablando desde hace 30 años, los podríamos alcanzar tan pronto como en los próximos 20. Y lamentablemente por ahí en Argentina lo que no se ve es una coherencia entre lo que son los compromisos internacionales y lo que son las políticas nacionales. Ahí lo que vemos es que justamente mientras Argentina está comprometida a nivel internacional a un nuevo compromiso a 2030 y una reducción de emisiones tal de llegar a la carbono neutralidad, famosa carbono neutralidad, o sea, de tener un balance neto cero de emisiones al año 2050, bueno, Argentina no está actuando en consecuencia. Pero sin duda, el gran compromiso de Argentina frente al cambio climático está anclado a su producción agropecuaria. Hay una realidad, Argentina es un país agrícola ganadero, es un país que tiene un nivel de industrialización del sector agropecuario que es importante. Y eso también tiene que ir cambiando a modelos de producción mucho más sustentables, porque el modelo de hoy fomenta que se deforeste más, fomenta que se expanda la tierra, que se pierdan los nutrientes y que se use cada vez más agroquímicos, todas actividades que generan más nivel de emisión. Argentina es un país que tiene grandes extensiones territoriales, y que realmente a esta altura lo que tiene que empezar a hacer es migrar a un sistema que sea más eficiente, a un sistema que realmente pueda trabajar más en sintonía con el ambiente. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. Muchas gracias por habernos acompañado.